Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en este día o en esta noche. Muy contento con su apoyo. Gracias por conectarse. Yo voy a comenzar rápidamente. Esto va a ser una presentación modo ensayo. Vamos a ir a compartir pantalla. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando sobre el equipo de protección personal conforme a las normas de OSHA, tanto la industria general como la industria de la construcción. Yo le voy a pedir que tengamos los micrófonos apagados. Es un poco diferente el adiestramiento cuando es así en Zoom, pues porque la interacción es menos debido a que no está la espontaneidad de que una persona puede aportar rápidamente, porque pues, tendría no sé que prenderle el micrófono, luego se le olvida apagarlo, y como el material es bastante extenso, eh, si alguien tiene una duda, sí, puede comunicarlo a través del chat y la trabajamos, pero va a ser un poco diferente en cuanto a los que han tomado el taller conmigo de manera presencial, que yo provoco a través de preguntas para que contesten y hagan interacciones. En este caso, pues no será así. En este caso, cuando yo hago una pregunta, va a ser de manera retórica. Es decir, que no, que cuando yo hago una pregunta no voy a esperar o no es con la intención de que alguien pues prenda su micrófono o me conteste, sino que es una pregunta para llamar la atención o causar un poco, o causarlo o despertar el interés. Es decir, que cuando hago una pregunta, yo mismo la estaré contestando. Sin embargo, cualquier persona que quiera aportar, cualquier persona que quiera hacer una pregunta, bienvenido sea. Bien, vamos a estar hablando sobre el equipo de protección personal. ¿Qué es el EPP? O el equipo de protección personal. EPP es, por sus siglas en inglés, equipo de protección personal. En inglés sería PPE o PPE, Personal Protection Equipment. Según la definición que tenemos aquí en esta tarde, equipo de protección es piezas o dispositivos diseñados para proteger al empleado de contacto físico con riesgos o peligros ocupacionales tales como químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos y otros, y que no pueden ser eliminados o removidos del lugar de trabajo y que puedan provocar lesiones, enfermedades o la muerte. El trabajo de OCHA es exigirle al patrono que proteja a sus empleados de tres cosas: de enfermedades, de lesiones o de la muerte. Cuando hablamos de riesgos o peligros, varias veces tal vez lo diga de manera alternada o intercambiada las palabras, pero en unos momentos voy a explicar cuál es la diferencia entre uno y el otro. Seguimos. El EPP además es la última alternativa de protección cuando se han tomado todas las medidas de control de riesgos. Siempre el EPP va a ser la última alternativa. Usted se imagina, bueno, eso lo vamos a hablar ya mismo. Siempre el EPP va a ser la última alternativa. Siempre yo voy a tratar por otros medios de que el peligro no exista. Y si existiese, entonces uso el equipo de protección personal. El EPP no reduce el riesgo o peligro, solo protege al empleado del ambiente o grado de exposición. Su función no es evitar accidentes, sino minimizar las consecuencias del evento no deseado. Por ejemplo, el hecho de que yo me ponga un capacete o un casco de seguridad, eso no va a evitar que caiga un objeto de altura. El capacete lo que va a hacer es que va a minimizar la consecuencia de ese objeto, si ese objeto cae sobre mi cabeza. Pero el casco no va a impedir que el objeto caiga. Sí me va a proteger en cierta medida, minimizando el impacto de ese objeto que cae. Seguimos. Aunque además puede ser una alternativa complementaria de seguridad para aumentar la efectividad de los controles
primarios. Yo voy a evitar el peligro a toda costa. Como dije, el PP es la última opción, la última alternativa. Y antes de yo poner un capacete a mi empleado, porque están cayéndose ladrillos del segundo piso, yo primero trato entonces de remover esos ladrillos del segundo piso para que no le caigan encima a los empleados. Pero si no pudiese, pues entonces uso el capacete, porque el EPP es la última alternativa. Sin embargo, también lo puedo usar de manera complementaria. Es decir, puedo sacar los ladrillos y en adición usar el EPP. Lo que no es permitido es tener el EPP como primera opción de seguridad. La primera opción es remover el peligro y usar la jerarquía de controles de riesgo, de la que vamos a hablar en unos minutos. Normas. ¿Cuáles son las normas que regulan lo que es el equipo de protección personal? Tenemos aquí OSHA en la industria general. Sabemos que OSHA se divide en 4 industrias: industria general, industria de la construcción, industria agrícola y la industria marítima. ¿Cuáles son las normas o las industrias que regulan el uso del EPP? Industria general, en el 29 CFR 1910, en la subparte I, número 132. Y en la industria general también, en la 1910, el punto 156, pero esta regulación del equipo de protección personal es dirigida más bien a las brigadas de bomberos. También la industria de la construcción en la norma 29 CFR 1926.95 regula también lo que es el uso de equipo de protección personal. Y tenemos por aquí a ANSI, que ANSI es el American National Standard Institute, que regula lo que es la fabricación, lo que es el uso, lo que es permitido y no permitido, tanto en equipo de protección personal como en otras cosas. En otras cosas. ANSI, a diferencia de OSHA, no es una agencia del gobierno, sino que ANSI es una institución que da mucha información y aporta mucho. Sin embargo, no es algo obligatorio para el patrono. El patrono no tiene que decidir, no, el patrono no tiene que obedecer las normas de ANSI obligatoriamente, a menos que, como en este caso, OSHA te exija que sigas esta norma. Es el mismo concepto de los extintores de incendios. OSHA tiene su norma en la industria general 1910.157, que habla de la regulación de manejo y uso de extintores. Y en esa porción, esa norma cita a la NFPA 10, que es la que regula lo que son los extintores. Si OSHA, aunque la NFPA no es obligatorio para el patrono, si OSHA la usa como referencia, esa referencia automáticamente se convierte en obligatoria. Ese es el mismo caso de ANSI. ANSI no es algo obligatorio, pero si en una sesión OSHA la usa una porción de referencia de ANSI, esa referencia de ANSI se convierte en obligatoria. En cuanto al grupo de equipo de protección personal, OSHA hace referencia a ANSI y ahí entonces lo que es voluntario en esas sesiones, esas referencias se convierten en obligatoria. Seguimos. ¿Qué me dice qué me dice la norma de OSHA 1929 CFR 1910.132? Que es la industria general, parte I? Dice lo siguiente, que los peligros están en esta lista que tenemos aquí, en los procesos, en el medio ambiente, en peligros químicos, peligros radiológicos, en sustancias irritantes o peligros mecánicos. Esta lista puede provocar, que eso está presente en la industria en todo momento, puede provocar lesiones o deterioro en la función de cualquier parte del cuerpo mediante absorción, inhalación o contacto físico. ¿Cuál es la responsabilidad del patrono? Sabemos que siempre el patrono tiene que seguir las normas de OSHA. De hecho, las reglas y normas de OSHA y regulaciones están dirigidas al patrono. El patrono es responsable de leerlas y comunicarle al empleado las normas que tiene que seguir. Por eso yo siempre cuando doy, por ejemplo, el adiestramiento de montacargas, yo hago referencia a que
Si OSHA interviene en una compañía y encuentra un operador de montacargas operando el montacargas sin estar certificado o haciendo algo indebido, la penalidad no va a ser para el empleado, la penalidad va a ser para el patrono, porque el patrono es el que tiene la responsabilidad del cumplimiento de estas normas. No obstante, eso no excluye al empleado de ciertas responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades del patrono? Primero, que tiene que hacer un control de riesgos. Y para hacer este control de riesgos, obviamente tiene que hacer una evaluación. El patrono tiene una responsabilidad de control de riesgos, de evaluación y selección del EPP, provisión del EPP, implementación del programa de EPP, capacitación a los empleados y inspección y mantenimiento del equipo en conjunto con la responsabilidad del empleado. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de lo que es una evaluación de riesgos. Cuando el patrono decide hacer una evaluación de riesgos, siempre que el patrono vaya a hacer una tarea, tiene que hacer la evaluación de riesgos. Esto es algo compulsorio. A ver qué se puede mejorar o qué no se puede mejorar. Denme un segundo, vamos a pasar a la próxima slide. Entonces, cuando el patrono ya haya identificado estos riesgos o peligros, debe entonces buscar mitigarlos o trabajar con ellos a través de la jerarquía de controles. ¿De qué controla estos riesgos? ¿Y cuál es esta jerarquía? Tenemos aquí lo que es la eliminación, luego la sustitución, luego control de ingeniería, luego control administrativo y por último, el equipo de protección personal. El equipo de protección personal, como dijimos al principio, es la última opción en la jerarquía de control de riesgos. Vamos a hacer una diferencia de peligro versus riesgos, porque es algo que trae mucha confusión. Muchas veces no podemos eliminar el peligro, sí podemos eliminar el riesgo. Por ejemplo, el riesgo, dice aquí, es la probabilidad de que un peligro se materialice, causando enfermedades o lesiones en las personas. Si bien puede confundirse con el peligro, el riesgo se calcula en base a este. Por ejemplo, un piso resbaloso sería el peligro. Y la probabilidad de que una persona camine por él y sufra una caída, ese es el riesgo. Mientras que la fractura que haga la persona sería la consecuencia de que haya sucedido el riesgo que se le tenía planteado. Otro ejemplo es un cuchillo. Un cuchillo representa un peligro por su potencial de provocar daño, obviamente. En cuanto a si es un riesgo o no, eso va a depender de las circunstancias y de quién lo utilice. Por ejemplo, un cuchillo dentro de una caja fuerte no representa ningún riesgo, porque aunque el cuchillo es peligroso, no hay posibilidad de que tenga interacción con el ser humano. En este caso, si lo usa un carnicero experimentado, el riesgo de corte es mínimo. Pero si el cuchillo se deja en manos de un niño de 6 años, por ejemplo, el riesgo de hacerse daño será alto. Es como un tiburón. Un tiburón es un peligro. Sin embargo, si yo estoy acá en la orilla y él está allá, yo estoy acá en tierra y él está allá en el mar, pues aunque el tiburón es un peligro, yo no tengo riesgo de que me ataque. El riesgo es de que yo me caiga al agua, entonces el tiburón me ataque. Y entonces ahí llegarían las consecuencias. El peligro siempre va a existir. Como me decía una persona cuando yo era niño, estar vivo es un peligro. Y lo que tenemos entonces que trabajar es con los riesgos. ¿Cómo vamos a controlar los riesgos para yo no exponerme a esos peligros? Vamos a la jerarquía de controles. Eliminación. Esto es la primera alternativa o la primera intención en la jerarquía de control de riesgo. Y yo como patrono, mi primera intención debe ser la eliminación. La eliminación de un peligro en su origen es la mejor manera de proteger a los empleados. Debe ser la primera opción en la jerarquía de riesgos y debe utilizarse siempre que sea posible. Un ejemplo, que yo llegue a mi casa y encuentre un enjambre estacionado en mi patio de abejas africanas, en el patio de mi hogar. ¿Usted se imagina que yo, en lugar de mandar a remover ese panal de abejas africanizadas, ese enjambre,
Eso sería eliminación, mandarlo a remover. Yo en lugar de eso, vaya al mercado, a la tienda, y compre mamelucos, y compre caretas, y compre todo el equipo de protección que usa un apicultor para que las abejas no lo piquen. Y cuando llegue mi esposa a mi hijo, yo decirle, mira, hay un panal de abejas en el patio, pero no se preocupen, que compré este equipo de protección personal y de ahora en adelante, siempre que vayamos al patio, tenemos que usarlo. Yo imagino que pues sería algo extraño, ¿no? Se supone que mi primera alternativa sea la eliminación. Yo voy a llamar a un apicultor y vamos a remover ese panel del patio. Las abejitas aquí. Otro ejemplo, una balacera. Supongamos que yo soy un gobernante y en la ciudad donde yo gobierno, o el país que donde yo gobierno, hay un problema de que hay muchas balaceras durante la noche. Entonces, imagínese usted, yendo por esta línea de la jerarquía de control de riesgo, que yo para controlar ese riesgo, lo primero que se me ocurra es comprarle chalecos a prueba de bala a todos los ciudadanos. Y yo me diría, pero contra. No, se supone que yo como gobernante lo primero que yo haga es eliminar ese problema, llamar a la policía, llamar al ejército y arrestar a todas esas personas que están disparando durante la noche. Y eliminamos el problema. O, si no se pudiese eliminar el problema, entonces voy a la segunda alternativa, la jerarquía de control de riesgo, que sería la sustitución. Por eso hablamos ahora. Otro ejemplo, electricidad expuesta. Supongamos que volvemos, yo llego a mi casa y, y encuentro que la caja de los breakers o el panel de distribución se le cayó la tapa y están los cables eléctricos energizados expuestos y haya riesgo de que cuando un familiar pase por ahí se los toque sin querer. Si yo me encuentro con esta situación, mi acción debería ser tumbar la energía, arreglar la situación, ubicar nuevamente la tapa, arreglar los cables, etcétera. Mi primera opción no debe ser, bueno, muchachos, de ahora en adelante vamos a usar guantes de goma y copa de goma por si acaso alguien toca los cables, pero eso no electrocute. Eso debería ser la última opción si yo no pudiese al momento arreglar el problema. Otro ejemplo, viajes en barcos o vuelos en avión o en aviones. Usted se imagina que el plan de emergencia, el plan del capitán del barco sea, cuando le pregunten, ¿qué plan tú tienes para que la gente no se ahogue? Él diga, bueno, mi plan es que todos los tripulantes tengan salvavidas puestos. Pues espérate, yo para ese barco no voy. Yo espero otro plan, yo espero que tenga un mecánico a bordo, por si acaso hay un desperfecto, tenga botes salvavidas, etcétera. O en el vuelo de los aviones, que se le pregunta al piloto, ¿cuál es tu plan en caso de un accidente? Y el piloto diga, pues si algo sale mal, le doy los paracaídas a todos los empleados y los tiramos al aire. Y imagino que uno dirá, espérate, yo para ese vuelo no voy. Yo esperaría una contestación de que pues tengo turbinas adicionales, tengo un motor adicional incrustado en el avión, cosa de que si fallase pasamos al otro, tengo combustible adicional, tengo comunicaciones para un rescate, etcétera, y tirarnos en paracaídas, o tengo lugares de aterrizaje de emergencia cercanos, etcétera, y que tirar los pasajeros en paracaídas sea la última opción. Luego, vamos a al segundo punto de el segundo control, la jerarquía de control de riesgo, que es la sustitución. Hablamos de la eliminación, que es eliminar el problema o removerlo, eliminarlo en su raíz. Luego vamos a la sustitución. La sustitución es la jerarquía de control de riesgo. En la jerarquía de control de riesgo es implementar un proceso menos peligroso al existente. Por ejemplo, sustituir un producto químico peligroso existente por un nuevo producto menos nocivo. Volvamos al ejemplo de las abejas. Supongamos que esas abejas en mi patio yo no puedo eliminarlas porque yo soy apicultor y yo vivo de esto y ese es mi trabajo y yo vendo la miel
y de eso vive mi familia y tengo que tener esas abejas en mi casa porque no tengo otro lugar para tenerlas, pues no puedo eliminarlas. Pues entonces busco una manera de sustituirlas por unas menos peligrosas. Por ejemplo, las que tengo son africanizadas, pues déjame sustituirlas por unas abejas que sean, por así decirlo, aunque no existan, unas abejas amaestradas, que aunque sí tengan ponzoñas para picar, están amaestradas para no picar a los seres humanos. Luego de esto pasamos a lo que es el control de energía. Digo, perdón, el control de ingeniería. Los controles de ingeniería, que es que cuando hablamos de control de ingeniería, hablamos de una modificación física de una máquina o del ambiente de trabajo, se concentra en el peligro y no los trabajadores expuestos al peligro. Por ejemplo, tipos de controles de ingeniería: encerrar, cercar o aislar el proceso, o tener ventilación. Por ejemplo, en un lugar, el riesgo en este caso es que hay monóxido de carbono dentro de un lugar cerrado. Pues mi control de ingeniería es, si no puedo eliminar el monóxido de carbono y no puedo sustituirlo, pues va a hacer un control de ingeniería, cuál va a ser ventilación. Vamos a abrir todas las ventanas, vamos a poner ventiladores, vamos a reducir el tiempo de personas vamos a instalar ventiladores o extractores, vamos a abrir todas las ventanas y puertas, etcétera. En caso de que sea, por ejemplo, que estamos trabajando con un químico peligroso, o volviendo al panel de las abejas, me gusta mucho ese ejemplo, pues si yo no puedo eliminar las abejas, yo no puedo sustituirlas, pues el control de energía sería entonces pues, crear una cerca o un greenhouse o una jaula con agujeros pequeños que ya no puedan salir y que ellas estén confinadas dentro de ese control de ingeniería que acabo de hacer para que ya no puedan salir a hacer daño. Un ejemplo que tenemos aquí es si un compresor está causando un ruido significativo, la construcción de muros alrededor del compresor es un control de ingeniería que protegerá a los trabajadores contra el ruido. Vamos al control administrativo. El control administrativo, a diferencia del control de ingeniería, que se concentra en el peligro de los trabajadores, el control administrativo se concentra en los trabajadores. Por ejemplo, dice aquí, los controles administrativos son prácticas, métodos, políticas y procedimientos establecidos por el empleador con el objeto de reducir la exposición a un riesgo o peligro. Estos controles incluyen modificación de procesos, cómo, dónde y cuándo, vamos a trabajar en otro lugar o vamos a trabajar de una manera diferente o vamos a trabajar en otras horas que sean menos peligrosas. Por ejemplo, si el peligro es el estrés por calor, pues vamos a trabajar entonces durante la noche para que la exposición al calor y al sol pues no nos haga daño. Rotación de los trabajadores para reducir la exposición, por ejemplo, algo que dice la norma es que 85 decibeles por un periodo de 8 horas en un empleado le puede causar daños auditivos. Pues si yo no puedo eliminar ese riesgo, si yo no puedo sustituirlo o tener un control de ingeniería, pues el control administrativo sería, pues yo no voy a tener ningún empleado 8 horas expuesto a ese ruido. Lo que yo voy a hacer es que voy a poner un empleado menos tiempo que se rote en el ruido. Eso es el caso de que sean 25 decibeles, porque si son más decibeles, no debe estar expuesto ni siquiera 10 minutos, porque la exposición intermitente al ruido es muy peligrosa también. Seguimos. En ambientes calurosos, hacer pausas en zonas frescas, proporcionar líquidos para hidratación, limpieza, mantenimiento, reducir el desorden, reducir las posibilidades de un accidente y reducir al mínimo los efectos en caso de accidente. La realización de pruebas de audición, entrenamiento de seguridad, comunicación a través de señalización, de advertencias, no entre, use letreros que digan protección auditiva requerida, protección ocular, etcétera. Esto sería lo que es un control administrativo. Si yo no puedo eliminar el peligro, ni a través de la eliminación, ni a través de la sustitución, ni a través del control de ingeniería, ni a través del control administrativo, entonces pasamos al equipo de protección personal o EPP. Si yo como gobernante no puedo evitar las balaceras porque no puedo eliminar el peligro, porque no puedo arrestar a esos maleantes, ni puedo sustituir el problema, ni puedo tener ningún control de ingeniería ni administrativo, pues entonces como última opción le digo a los habitantes, mira, no podemos hacer nada, lo que nos resta es ponernos un chaleco a prueba de bala cada uno, por si acaso. Ese es el concepto que tenemos que usar para esto. Equipo de protección personal. Se utiliza cuando
Es imposible controlar el riesgo en su origen. Es imposible instalar una protección colectiva eficaz, control de ingeniería, o existe un riesgo residual a pesar de la protección colectiva. El empleador deberá evaluar el lugar de trabajo para determinar si existe o es probable que existan riesgos que requieran el uso del EPP. Seleccionar el tipo de EPP adecuado y asegurar su uso. Esto es bien importante. El patrono tiene que asegurar el uso del EPP. El patrono es el responsable del cumplimiento de esta norma. De igual manera, como dice en el primer punto, en el primer tópico, el empleador debe evaluar. El empleador no debe dejar esa responsabilidad en el empleado. El empleador debe invertir tiempo, recursos y conocimientos para identificar qué riesgos existen o pudieran existir en el área de trabajo, seleccionar el EPP y asegurar su uso. Comunicar las decisiones de selección a cada empleado afectado. Aquí yo miro mucho lo que es la madurez que tiene un empleado cuando a seguridad. Por ejemplo, yo voy a un lugar donde se requiere que hayan uso de capacetes y gafas de seguridad y los empleados no la usan y el patrono piensa que porque puso letreros cumplió con su obligación. Cuando yo veo eso, yo digo, este empleador está bien falto de conocimiento. La norma te exige, primero, que seleccione, que evalúes el lugar, selecciones el equipo de protección personal, lo proveas y te asegures de que lo usen. Un empleado no puede decidir si usa un EPP o no lo usa. El empleado tiene que usarlo. Si el empleado no usa el EPP y pierde un ojo ante una investigación legal, el patrón no lo puede tener como excusa y decir, ay, que yo le di gafas a él, pero no se las quiso poner. No, no se libra del problema. Tiene tremendo problema, porque el patrón tiene que asegurarse de que él usa estas gafas. El patrón no puede asegurar que el empleado usa esa protección, tiene que sacarlo del área de peligro. Y si el empleado tiene una conducta recurrente de que no usa el equipo de protección de personal, no porque no puede, sino porque no quiere, hay que despedirlo. Así de fácil. El empleador deberá verificar que se haya realizado una evaluación de riesgo requerida mediante una certificación escrita, identifique el lugar de trabajo evaluado, la persona que acredite que se ha realizado la evaluación, la fecha de evaluación de peligro, etcétera. Esto es algo que los patronos ni siquiera saben. Pero si tú como patrono pusiste unos letreros de que tú usas capacetes y no tienes una certificación de que hiciste una evaluación de riesgo, estás en incumplimiento. Bien importante, no se utilizarán equipos de protección de personal defectuosos o dañados. El patrono también es responsable de eso. Ah, que el casco está roto, las gafas están falladas y no dejan ver bien. Ok, no puedes usarlas, vamos a cambiártelas por otras que estén aptas. El empleador deberá, parte de su obligación, proporcionar el EPP en condiciones higiénicas y confiables. Esto lo tocamos hace un momento. La provisión del EPP va por parte del patrono. El patrono no te puede exigir como empleado que te compres un capacete porque el lugar requiere capacete. Eso lo costea el patrono. No te puede exigir que te compres tu gafas de seguridad. El patrono tiene que proveerte ese equipo de protección personal y proveerte también el reemplazo cuando este equipo esté dañado o defectuoso o se pierda siempre y cuando no sea intencionalmente. El patrono no debe limitar el equipo de protección personal para reducir gastos. Cuando los empleados proporcionen su propio equipo de protección, o sea que Juan Villegas decidió comprarse su propia capa de seguridad, el empleador será responsable de garantizar su idoneidad, incluido el mantenimiento y la higiene adecuado. El empleado quiso traer su propia gafa,
no hay problema, pero déjame ver como patrono, déjame ver yo como patrono, estas gafas, están certificadas por ANSI, cumplen con los requisitos. Ok, aunque las traiste tú, tienes que ponértelas todo momento. No cuando decidas ponértela ni de la manera que decidas ponértela. Puedes traer tu propio equipo, pero ese equipo que vas a traer tiene que cumplir con las especificaciones. Además, tiene que cumplir con las reglas del lugar. Todo el equipo de protección personal deberá tener su diseño y construcción seguro para el trabajo a realizar. Pago por el EPP. El equipo de protección personal deberá ser proporcionado por el empleador sin costo para el empleado. El empleador no está obligado a pagar por calzado de punta de seguridad ni gafas de seguridad recetadas que no sean especiales, siempre que el empleador permita que dichos artículos se usen fuera del trabajo. Tampoco está obligado a pagar por ropa de uso diario, como camisas de manga larga, pantalones largos, zapatos de calle y botas normales de trabajo, cremas para la piel u otros artículos utilizados únicamente para protegerse del clima, como abrigos de invierno, chaquetas, guantes, parcas, botas de goma, sombreros impermeables, gafas de sol comunes y protector solar. Eso ya socorre por el empleado, a menos que sea algo especial. La mayoría de los patronos regularmente, los que tienen prometido por la seguridad, terminan también costeándolo. El empleador debe pagar el EPP de reemplazo, excepto cuando el empleador lo haya perdido o dañado intencionalmente. El empleador se llega a pagarlo, pues el patrón no está obligado a reemplazar el equipo, pero también está obligado a que la persona no entre al área de peligro. Por lo tanto, el empleador resulta ineficiente y puede ser removido del lugar. Cuando un empleado proporciona equipo de protección personal adecuado, que posee, cuando un empleador proporciona equipo de protección adecuado que posee el empleador puede permitir que el empleado lo use y no está obligado a reembolsar por ese equipo. Vamos a ver esto nuevamente. Cuando un empleado proporciona su propio equipo de protección personal, el empleador puede permitirle al empleado que lo use y no está obligado a reembolsarle por ese equipo. Eso ya lo tocamos. Seguimos. Capacitación. El empleador debe brindar capacitación a cada empleado que use EPP en lo siguiente: cuál EPP es necesario, cuándo y dónde se debe utilizar. Esto no es que yo te compré el capacete y ya yo cumplí porque costé el capacete y las gafas y ya está fuera de peligro, ¿no? Tengo que darle un adiestramiento o una capacitación al empleado. De esto muchos empleadores fallan por falta de conocimiento. Debe haber una capacitación de cuál EPP es necesario, cuándo y dónde se debe utilizar, cómo inspeccionarlo y darle mantenimiento, cómo ponerse, quitarse, ajustarse y usar correctamente el EPP, las limitaciones del EPP, bien importante para no crear una falsa percepción de seguridad. Hay personas que por alguna razón piensan que porque tienen un capacete de seguridad, le pueden caer, le puede caer un saco de cemento de un tercer piso en la cabeza. O sea, el saco de cemento que tengas el casco, que te va a romper la cervical, algo te va a pasar. Pero hay quien pues tiene esa percepción, es importante hablarle a los empleados de las limitaciones del EPP para no crear una falsa percepción de seguridad. Hace unos años pasó mucho con las correas de la espalda, las correas grandes, que las personas se compraban y se ponían esa correa o esa faja, y eso le daba una falsa percepción de seguridad de que su espalda no se iba a lastimar, y hubo mucha más gente lastimada en su espalda que usaban las correas que los que no lo usaban. ¿Por qué? Porque tenían una falsa percepción de seguridad y tomaban más cargada la cuenta y se cuidaban menos la espalda confiando en esa faja o en esa correa. Es importante que el empleado sepa las limitaciones del equipo de protección personal, el adecuado cuidado, mantenimiento, vida útil y eliminación del EPP. Importante esto, un EPP, volviendo al ejemplo del casco, que es de los EPP más conocidos, el casco y la gorra o las botas. Se supone que si un casco no pasa inspección porque está dañado o está expirado, etcétera,
yo lo elimine de una manera correcta. La manera correcta es destruyéndolo o llevándolo a un sitio de reciclaje, etcétera. No es dejarlo por ahí para que cualquier persona lo tome y lo use con desconocimiento, pensando de que ese casco todavía está en condiciones de uso cuando ya pues fue desechado. El empleado deberá demostrar comprensión, esto es bien importante, el empleado deberá demostrar comprensión de la capacitación y la capacidad de usar el EPP antes de que se le permita realizar el trabajo que requieran el uso del EPP. Esto es algo bastante, es algo que se falla mucho, pero es algo que es requisito. Yo antes de darle el capacete al empleado, antes de darle el respirador, antes de darle el arnés, por ejemplo, antes de darle los guantes, debo capacitarlo y el empleado debe demostrar que entendió todo lo que yo le dije y debe demostrar capacidad para poder usar el equipo. No que a mitad del día en el trabajo se quite el capacete y yo lo encuentro sin capacete porque no se lo sabe ajustar o porque tiene un problema craneal que se le cae el capacete porque no tiene el cráneo nivelado, por decir un ejemplo. Todo eso lo tengo que saber antes de llevar al empleado al lugar de trabajo que requiera el equipo. Readiestramiento. ¿Cuándo yo voy a readiestrar a mis empleados? Cuando las circunstancias en las que se requiere, en qué circunstancias voy a darle readiestramiento a los empleados. Cuando los cambios en el lugar de trabajo hacen que la formación anterior sea obsoleta. Cuando los cambios en los tipos de EPP a autorizar hacen obsoleta la formación previa. Cuando haya motivos para creer que un empleado capacitado no tiene la comprensión y la habilidad requerida. Y si fueran varios, hay que readiestrar a todo el grupo. El patrono es el principal responsable del cumplimiento de las normas de OSHA, de las normas OSHA. Se debe tener e implementar un programa de seguridad que involucre tanto el compromiso del patrono como la participación activa de los empleados. Esto es bien importante. Se debe implementar un programa de seguridad. Este programa de seguridad, si vamos a un programa de seguridad general, tiene que tener un plan de prevención y un plan de emergencia. Y mientras más fuerte sea mi plan de prevención, menos voy a necesitar el plan de emergencia. El plan de emergencia siempre tiene que estar, pero con la idea de no tener que utilizarlo. Se debe tener e implementar un programa de seguridad que involucre tanto el compromiso del patrono como la participación activa de los empleados. Un programa de seguridad que no conlleve el compromiso del patrono no sirve para nada. Un ejemplo, estamos en el almacén, todos los empleados tienen que tener capacete, pero llega el gerente, que es el más autoridad que tiene, y como él nadie lo va a llamar la atención, pues él entra al lugar sin capacete. Fallo grande. Hay una violación grandísima ahí. Porque todo plan de seguridad requiere, todo programa de seguridad requiere el compromiso del patrono. Ah, no, que es el dueño de la compañía. Póngase el equipo de protección personal si es requerido. Charlatán. Y la participación activa de los empleados. Los empleados tienen que tener una participación activa en el programa de seguridad. ¿Cómo tú sabes si una compañía es sólida o no es sólida en la seguridad? No hables con el oficial de seguridad, no hables con el gerente, háblate con el empleado. Los inspectores de OSHA hacen eso. Háblate con el empleado. ¿Cuán empapado o familiarizado esté el empleado con el programa de seguridad de la compañía? Va a decir cuán comprometida está la compañía con la seguridad. Usted le pregunta a un empleado que tiene capacete, ¿para qué es ese capacete? ¿Cómo se usa? Si el empleado no sabe contestarte, ya tú sabes que la compañía está colgada en seguridad. Te está dando un equipo de protección de personal solamente para cumplir. Ah, pero si este empleado te dice, no, el capacete es para protegerme de impactos, de objetos que puedan caer, para protegerme de impactos con objetos físicos, para protegerme de impactos eléctricos, etcétera. Uno dice, ok, muy bien. Hay una participación activa del empleado. El patrono debe tomar medidas pertinentes cuando el empleado no cumpla con utilizar el EPP requerido. Un empleado no quiere utilizar el EPP, hay que detenerlo y decirle, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No, que el EPP me molesta. Ok,
a ubicarte en otra, vamos a buscar tu EPP más cómodo, vamos a buscarte en otra área, pero vas a usar el EPP. Y si es algo recurrente, mira, hay que salir del empleado. Te da varias amonestaciones escritas y despido. Porque donde se requiera el EPP, debe ser compulsorio. Yo, en mi vida laboral en la empresa privada, tuve personas que no usaban el EPP por las razones más cómicas que tú te puedas creer. Yo tenía un compañero que no le gustaba cómo le quedaban las gafas de seguridad y cada rato que llegaba el supervisor, le encontraba con las gafas Oakley puestas. Y se le regañaba, se volvía a poner las otras gafas y cuando se iba, y eso fue algo tan recurrente que eso tuvo meses así. Y es que estaba fallando el patrono, el que no lo había despedido. Simplemente le decía que se volviera a poner las gafas correctas. También tuve el caso de que, en ese caso fue un empleado mío, que él usaba unos guantes que no le servían, eran más grandes que su mano. Y eso, pues cuando el guante es más grande que el tamaño de tu mano, pues representa un peligro, no te protege. O te protege, pero también puede convertirse en un elemento para enroscarse o redarse en maquinaria. Y, y eso era un problema con ese muchacho hasta que pues tuve que intervenir con él y el pequeño problema era que como los size o los tamaños o las tallas de los guantes, según el tamaño cambiaba el color. Por ejemplo, el size 7 era blanco, si mi mente no me falla, el size 8 era negro. El size que le tocaba, la talla de su mano era color blanco. Y él quería el color negro, aunque le quedara grande, porque el color blanco no lo hacía ver masculino. Cosas así, uno se encuentra en la industria que muchos empleados no quieren usar el EPP por razones estéticas. No, que si el capacete me despeina o si yo me place blower ayer y ese capacete me va a hacer sudar el pelo, etcétera. El empleador tiene que, o el patrono tiene que tomar medidas pertinentes cuando el empleado no cumpla con utilizar el EPP requerido. Seguimos con la responsabilidad del empleado. Ahora vamos con la responsabilidad del empleado. ¿Qué responsabilidad tiene el empleado? Porque no todo es el patrono, ¿no? O ya sí va por la cabeza del patrono, pero el empleado también puede tener sus consecuencias. Él puede ser despedido, de hecho puede ser demandado civilmente, etcétera. Y antes de seguir, quería señalar que un empleado, cuando tiene un rango de autoridad sobre otro empleado, ya se convierte en su patrón, en representante de su patrón. Que lo digo, por si acaso usted es empleado y dice, no, pues las obligaciones del patrón son estas y no me interesa mucho este compromiso. Si usted es supervisor, líder de grupo, y usted es un representante del patrono y de la compañía, y usted entonces está dentro de todas estas responsabilidades. ¿Qué tiene que hacer el empleado? ¿Qué responsabilidades tiene? Obviamente usar el EPP, inspeccionarlo todos los días antes de usarlo, hacer un ajuste personal. Por ejemplo, si los guantes no me sirven, pues tengo que pedir los que me sirvan. Eh, si tengo una mascarilla o un respirador, ajustarlo correctamente. El capacete, ajustarlo de una manera que no se me caiga, etcétera. Y limpieza y almacenamiento del equipo. El patrón no puede o no debe tener que estar recogiendo todo el equipo de protección personal todas las tardes al final de la jornada, porque ese equipo de protección personal es suyo. Usted debe saber guardarlo, almacenarlo bien y obviamente tenerlo en condiciones higiénicas. Falta de uso o mal uso del EPP, causas. La causa número uno es la falta de provisión. Ahí falla el patrón. El empleador le unas gafas, un capacete, pero el patrón no tiene ese equipo de protección y tampoco desea o alega no poder comprarlo. Si tú como patrón no puedes comprar el equipo de protección personal para tus empleados, pues tampoco puedes tener empleados. Mala selección. Eh, Estoy usando el EPP, pero lo estoy usando de manera incorrecta porque hizo una mala selección. Por ejemplo, el peligro respiratorio es de gas
y yo seleccioné una mascarilla para partículas. Esa mascarilla que me protege de la tierra que esté volando, de la pajilla, de la arena, no necesariamente me va a proteger de los gases o el vapor que esté en el lugar que sean nocivos para, para, la, para la salud, ¿no? Desconocimiento, falsa percepción, se lo tocamos a su momento, y falta de compromiso o motivación en el uso del EPP. Esto diría yo que es la causa, después que el patrono cumple con su provisión, la causa mayor de falta de uso de EPP es la falta de compromiso o motivación, como ya lo hemos señalado. Obreros o empleados que dan prioridad a la estética más que a la seguridad y como no les queda bonito, porque los afea, etcétera, o les es incómodo, pues no usan el EPP, o no tienen compromiso, no tienen motivación. Ahí entonces, aunque eso es responsabilidad del empleado, el patrón no juega un papel importante, porque el patrón no tiene que asegurarse que el empleado se comprometa con usar eso. ¿Cómo se va a comprometer? Medidas disciplinarias. Con motivación. Vamos a motivarlo también, vamos a darle palabras, adiestramientos prácticos, adiestramientos buenos, que lo puedan convencer y no solamente obligar. 3 pilares para el uso del EPP. Saber, poder, querer. Estos son los 3 pilares. Porque un empleado no va a usar un equipo, un EPP, si no sabe que tiene que usarlo. Eso es lo primero. El empleado tiene que saber que tiene que usarlo. Un análisis de riesgo con su patrón, etcétera. Luego, debe poder usarlo. Y hay entonces 3 patronos. Si el patrono no le provee el equipo de protección, como el empleado lo utiliza, el empleado no podría utilizarlo. Por lo tanto, estas 2 primeras palabras, el saber y el poder, cuentan por el patrono. El patrono tiene que asegurarse de enseñarle y capacitar y adiestrar a sus empleados en el uso del EPP. Y luego de que los adiestró y ellos saben que tienen que usarlo y cómo usarlo y cuándo deben usarlo, entonces te lo provee. Tenga, puedes usarlo porque lo tiene. El problema ahora en el empleado es el querer. Muchas veces el empleado, como ya hemos hablado, no quiere usar el EPP. No quiere usar el casco, no quiere usar las gafas, no quiere usar los guantes, no quiere usar el chaleco reflector. ¿Y qué hace el patrono? Ah, pues déjame darle más equipo más bonito, más nuevo. No, no es la solución. No, déjame darle entonces más adiestramiento. Tampoco es la solución. El adiestramiento nunca está de más. No siempre es bueno. Pero lo que vas a hacer ahí es que el empleado va a saber más, pero de igual manera no va a querer. Ahí lo que hay que trabajar es con la motivación y con el convencimiento de que es algo importante para su vida. Hacemos una pausa.